¿Así mejor o todavía no? Ahí. Así sí me escuchan. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias Maite por la presentación. Pues ya has dicho el comienzo de mi charla, así que te lo agradezco mucho. Pero como dice Maite, bueno, primero que todo muchas gracias por venir esta noche. Es un placer estar acá con ustedes. Como ha dicho Maite, soy ciudadano australiano. Llevo casi, 30 años desde que no estoy en Nicaragua, así que tenía 30 años de no hablar español. Así que si no me entienden, pues por favor levanten la mano y pregunten, porque a veces pues no hablo tan bien como dice. Pero bueno, como ella mencionaba, fui hace poco antes de venir acá a Australia, a España, fui director de JRS, como decimos en inglés, las siglas del Servicio Jesuita a Refugiados en Australia. Y pues es de esas experiencias que me han pedido compartir un poco con ustedes esta noche. El tema de refugiados es un tema muy complejo. Yo le decía a alguien, podía hablar 2 o 3 horas fácilmente, pero no se preocupen, va a ser 45 minutos nada más, pero hay tanto que hablar. Y lo que me han pedido no es un análisis detallado de las causas de desplazamiento, pero más bien una charla un poco más personal, y es lo que voy a compartir con ustedes. Como decía Maite, el Servicio Jesuita a Refugiados, que mencionaré, lo diré como JRS, pues lleva un poco más de 30 años de existencia, y nuestro lema es ese: acompañar, servir y defender los derechos de personas desplazadas. Acompañar significa que nosotros no trabajamos, algunos de nosotros sí, pero la mayoría de nosotros no trabajamos en oficinas. Estamos en el campo con los que buscan asilo, los refugiados, compartiendo a la medida que podemos sus experiencias. Servir en el sentido de que sí proveemos ciertos servicios básicos más que todo, servicios en campos de refugiados, pero también en las comunidades, en las ciudades, servicios de tipo médico, por ejemplo, educativo. En Australia ofrecemos hospedaje a personas que buscan asilo, incluso ayudarles a encontrar comida, lo más básico. Y finalmente, defender los derechos, tratar de cambiar políticas en países para que puedan, si Dios quiere, pues tener una mejor vida aquellos que están buscando asilo y los refugiados en esos países. Es muy importante decir que cuando elaboramos proyectos para las personas que apoyamos, no los consideramos como beneficiarios, sino que más bien como partícipes. Es una forma, es una política específica de abordar este tema y es muy importante para nosotros. De hecho, como decía Maite, estamos en más de 50 países alrededor del mundo, le proveemos asistencia a más de 500.000 de personas y hay como 4.000 personas que trabajan con JRS, de las cuales más o menos la mitad, no todas a tiempo completo, pero también a tiempo parcial, son refugiados mismos, sobre todo en campos de refugiados. Entonces ellos deciden, con la ayuda del staff de JRS, cómo van a desarrollarse los programas. Bueno, en Australia es uno de los, en lo que se refiere a población humana, uno de los países más antiguos del mundo. Los aborígenes, las personas indígenas australianas, pero como nación occidental somos relativamente jóvenes, un poco más de 200 años. Y es muy interesante porque yo he preguntado varias veces y he visto las estadísticas, 23% más o menos de la población de Australia somos inmigrantes, yo me incluyo. Si a un niño le preguntas en Australia si tiene un padre o una madre que no ha nacido en Australia, el 25% te dirán que así es. Y más del 50% tendrán un abuelo o una abuela que ha nacido fuera de Australia. Somos entonces una nación de migrantes en cierta forma, una nación joven, pero sin embargo no tenemos un récord muy bueno en lo que se refiere a refugiados. Hoy más que nunca los refugiados forman parte de un complejo fenómeno migratorio que combina muchos factores económicos, políticos sobre todo, pero también de medio ambiente y de derechos humanos. Se decía que a comienzos del siglo XX, en términos de movimiento, hablábamos mucho de movimiento de mercadería, de productos. Ya a finales del siglo XX se hablaba de movimiento de información con la red.
El siglo XXI nos dicen los especialistas que será el movimiento de gentes, de personas. Nos va a afectar a todos en el mundo. No podemos cerrar los ojos a este fenómeno. En Australia, como somos una isla, una de las más grandes, yo creo que la más grande del mundo, los refugiados, la gente que busca asilo viene, bueno, en dos formas, o por avión o por barco. Y bueno, quería compartir la historia de un par de personas que llegaron a Australia por barco. Hace año y medio yo bauticé a un bebé que nació en un centro de detenciones. Centros de detenciones en Australia tenemos, lo siguen construyendo más y más, pero cuando yo salí el año pasado teníamos 8. Tenemos uno en una isla que se llama la Isla de Navidad, que queda a 2.000 kilómetros de la costa occidental de Australia. Está mucho más cerca de Indonesia. Es una isla preciosa, paradisíaca, que tiene una fauna que no se encuentra en otras partes del mundo. Y por una razón muy especial, el gobierno australiano decidió construir un centro de detención en esta isla. La razón es simple. Es este pensamiento de lo que no vemos, a lo que no vemos no nos preocupamos. Entonces, para no decir que hay un problema de refugiados en Australia, lo mejor es apartarlos lo más posible. Entonces el gobierno construyó este centro de detención, tiene unas verjas les dicen, de 3 metros de alto, electrificadas. Yo siempre digo que Dios tiene un sentido del humor, porque hay un tipo de cangrejos en esta isla que está protegido por leyes en Australia, no se pueden matar. Y el problema era que los cangrejos cuando se acercaban a la verja electrificada se morían. Entonces han tenido que construir otra reja un poco más pequeña para proteger a los cangrejos. Imagínense. Este centro fue construido para 500 personas, centro de detención. Cuando yo me he venido el año pasado, habían más de 2.500 personas en este centro. Ya se pueden imaginar lo que esto significa para las personas. Conocí ahí a una pareja de Sri Lanka, que habían venido por bote en un viaje muy difícil de 28 días. Desde Sri Lanka habían llegado a esta isla, la Isla de Navidad. Como Renuka, la esposa estaba embarazada, después de un par de meses les permitieron llegar a Sydney, donde yo vivía. Y yo visitaba el centro de detenciones en Sydney y fue una gran sorpresa para ellos y para mí encontrarnos ahí. Y bueno, yo los visitaba todas las semanas, pasaba un tiempo con ellos y pues veía crecer el estómago de Renuka hasta que llegó el momento de dar a luz y dio a luz no en el mismo centro de detención, pero en un hospital contiguo. Le permitieron estar 7 días ahí con una guarda y después regresaron al centro de detenciones. Me pidieron inmediatamente que por favor bautizara al bebé. Renuka es hindú, pero Ruben es católico, de hecho fue un novicio franciscano. Tuvieron la suerte de que su aplicación, su solicitud para ser aceptados como refugiados fue aceptada. Así que pudieron salir. La razón por la que ellos no querían que yo bautizara al niño mientras estaba en el centro de detenciones es que no querían que apareciera en el certificado de bautizo el nombre de este centro donde ellos se encontraban. Les daba una vergüenza terrible. Entonces digo, esperemos. Y bueno, entonces lo bautizamos en mi parroquia y un poco antes cuando le pregunté a Ruben, ¿qué nombre quieres darle a tu bebé, un niño varón? Y me dice en inglés, quiero que lo llamemos Risen. Risen en español significa resucitado. Y yo nunca había escuchado ese nombre y le pregunto, ¿ese es un nombre común en Sri Lanka? Y me dice, no, pero es que Risen nació el lunes de Pascua, el día después del domingo de resurrección. Y por eso queremos nombrarlo así. Y bueno, pues lo nombramos así. El segundo nombre es Juan Bautista. Así que necesitábamos un nombre un poco cristiano. Bastante cristiano. Desafortunadamente, la tragedia, la experiencia tan difícil que ellos vivieron, de salir porque eran perseguidos en Sri Lanka, no ha terminado. La razón es que para poder pagar el pasaje a contrabandistas de personas para montarse en este barco para llegar a la Isla de Navidad, tuvieron que pagar $10.000, que no tenían el dinero. Vendieron todo lo que tenían, las joyas de Renuka, que no era mucho,
Entonces se endeudaron. Se endeudaron, bueno, y se comprometieron a pagar este dinero una vez que se establecieran en Australia. El colateral son sus familias, porque si ellos no pagan, algo le pasará a algún miembro de su familia. Así que sí tienen que pagar. Es un riesgo muy grande, porque ¿qué sucede si no te aceptan? Si te envían de regreso a Sri Lanka. Estás donde saliste y todavía ahora tienes una deuda de $10,000. Una vez que salieron, lo primero que hicieron es invitarme a su casa a una comida, porque a mí me gusta la comida con bastante chile, y la de Sri Lanka lo tiene bastante, y yo soy vegetariano, no puedo comer carne, solo puedo comer pescado, entonces me hicieron un banquete de pescado, y fue un banquete verdadero. Por eso estoy muy agradecido por el tema que se me ha dado para compartir con ustedes hoy, este tema de compartir la mesa con refugiados. Yo pienso que es una imagen muy linda, esta de compartir algo así como una comida juntos. Y bueno, yo me gustaría usar un poco la metáfora para hacer unas cuantas preguntas que elaboraré un poco, y ese será el contenido de mi charla. La primera pregunta es esto: ¿qué significa esto de hospitalidad y bienvenida? ¿Qué significa ofrecer hospitalidad y bienvenida? La segunda es: ¿qué tan grande es nuestra mesa? ¿Cuántos pueden sentarse alrededor de esta mesa? ¿Quién decide y cómo? ¿Quién va a sentarse alrededor de la mesa? Y los que llegan primero tienen derecho para evitar que otros se sienten. ¿Cuánta comida hay para compartir? Y los que llegan tarde, ¿tienen algo que ofrecer o llegan con las manos vacías? Y finalmente, si nosotros llegáramos a esa mesa un poco tarde, ¿cómo quisiéramos que se nos diese la bienvenida? Bueno, hospitalidad y bienvenida. Cuando yo hacía muchas charlas, es la primera vez que lo hago en español, pero como director de JRS en Australia he dado muchas charlas en inglés. Y una pregunta que la gente me hacía muy a menudo era que si yo fui alguna vez refugiado. Tengo un acento diferente, por un tiempo tuve una barba muy negra, muy grande, que parecía que venía del Medio Oriente, entonces siempre me preguntaban eso y yo decía, no. Pero como ha dicho Maite, a la edad de 15 años, debido a la guerra civil en Nicaragua, mi familia, bueno, mi madre y 3 de nosotros, de los chicos, nos fuimos a Estados Unidos. Y estuvimos un par de meses, pero mi madre tenía que regresarse a estar con mi padre en Nicaragua. Habíamos conocido a una familia de americanos que tenían hijos que querían hablar en español, practicar el español. Y bueno, estábamos con ellos y mi madre antes de irse le ha preguntado a la madre de esta familia: ¿usted de casualidad conoce a 3 familias que pudieran acoger a mis hijos? Mi hermano mellizo y mi hermanita. Y la señora de esta casa, esta madre, sin pensarlo, un momento, le contestó inmediatamente: pero bueno, nosotros tenemos 6 hijos, 3 más no van a hacer ninguna diferencia. Pues nos quedamos un año con ellos. Fue una experiencia, bueno, increíble, porque esta señora no solo decía sí a un techo a 3 niños, pero decía sí a 3 niños, a 3 adolescentes, que también significaban una responsabilidad para ella, ¿no? Y bueno, y nos cuidaron verdaderamente como hijos. Nos hemos mantenido en contacto, ellos son como una segunda familia para mí. Esa experiencia cambió mi vida en el sentido de lo que significa hospitalidad, esto de dar la bienvenida a otros. Esta mujer, que ahora desgraciadamente murió de cáncer, vio a una familia, a unos chicos que tenían una necesidad, y ella dijo: pues tenemos recursos, démosles la bienvenida. El resultado ha sido que yo siempre, a cualquier país que voy, he estado en muchos, siempre invito a mis amigos a que lleguen a visitar a mis padres y a mis hermanos en América del Norte. Y algunos han llegado, incluso tanto que mi madre una vez dijo: mira, deja de decir a la gente que nos venga a visitar, por favor, porque te doy la bienvenida a ti, no a nosotros. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con mi vocación como jesuita, porque pues me tocó muchísimo esto, y lo he pensado mucho, esto de qué significa ser Cristo para otros, dar la bienvenida incondicional como Cristo para otros. Bueno, ya 30 años después, uno de mis recuerdos más lindos de esta familia es esto: sentarnos alrededor de la mesa, después de la comida, a hacer nuestros deberes. Hace un año, cuando yo salí de Australia, unos cuantos meses, había más de 1000 niños
en centros de detención en Australia. A pesar de que la ley en Australia dice que no se tendrán a niños en centros de detenciones. Es interesante cómo los gobiernos cambian las cosas. La forma en que pudieron hacer esto es cambiándole el nombre. En vez de centros de detenciones los llamaban facilidades de detención. Y eso les permitía tener niños ahí. Pues estos centros de detención están, como he dicho antes, en lugares remotos. Para no verlos, para que la gente no sepa las condiciones, pues lugares remotos donde no hay acceso a escuelas en muchos casos. Nunca se me va a olvidar un padre iraquí en la isla de Navidad que estaba jugando con su hijo cuando yo llegué y me lo da y me dice, este es mi hijo, tiene 1 año y está en una cárcel, dime por qué. Pues ¿qué le puedo decir? Lo único que puedo decir, yo no soy del gobierno, yo soy un amigo de refugiados, es eso, y entiendo su dolor. Gracias a un proyecto que JRS ha ayudado a implementar, pues la mayoría de estos niños ya no están en detención, poco a poco, y nosotros van saliendo y le estamos brindando a un cierto número de hospedaje. Bueno, ¿qué tan grande es nuestra mesa? Hoy en día se estima que hay entre 12 y 15 millones de refugiados en el mundo. Estas son personas que han salido de su país de origen, han atravesado una frontera porque debido a que han sido perseguidos, tal vez una guerra en el país, o bueno, han sido torturados, han huido para no ser asesinados. Además de estos 12 a 15 millones, se estima que hay lo que llamamos desplazados internos, unos 25 millones de personas que están internamente desplazados dentro de su país de origen. También usualmente debido a conflictos armados entre grupos, a veces étnicos, a veces políticos, han tenido que salir de sus lugares, de sus hogares, se han tenido que dejar todo. Un ejemplo fue Sri Lanka en mayo del 2010, después de 30 años de batalla entre los tigres tamiles y el gobierno militar de Sri Lanka, hubo la última ofensiva que causó el desplazamiento de 330.000 personas, incluyendo Renuka y Reuben. Al final, cuando se tomaron lista de las personas, solo encontraron a 300.000. 30.000 desaparecieron. Bueno, murieron lo más probable, algunas por las bombas, otras fueron asesinadas, liquidadas, no se sabe. Además de esto, pues se cuentan por lo menos 4 millones de palestinos que han estado fuera de su tierra por más de 60 años. Estamos hablando de 40 a 45 millones de personas. Yo creo que esa es la población de España, ¿no? Más o menos. Pues es un número increíble. Nuestro país, Australia, como digo, tiene una política hacia refugiados muy dura. Nosotros podemos aceptar, tenemos una cuota de cuántos refugiados podemos aceptar al año. La cuota es de 13.750 y eso incluye personas que vienen directamente de campos de refugiados, son como 6.000, 4.000 es lo que llamamos reunión familiar. A veces viene un padre y después, una vez que tiene estatus político de refugiado en Australia, pide que sus hijos y su familia puedan venir. Llegan a Australia cada año más o menos 10.000 solicitantes de asilo. Llegan la mitad más o menos por barco, la mitad por avión, y de esos 10.000, 3.750 podrán ser aceptados, el resto no podrán. En realidad, más o menos el 50% de las aplicaciones son aceptadas. Los que no son aceptados tienen que regresar a su país de origen. Desafortunadamente, a veces nos equivocamos y enviamos a gente a país de origen donde sí verdaderamente son perseguidos y se tiene documentación de que muchas personas han sido asesinadas una vez que han sido enviadas de regreso a su país. Somos un país rico. Australia es uno de los países per cápita más ricos del mundo. Tenemos los recursos necesarios para incrementar esa cuota. Los que defendemos los derechos de refugiados hemos pedido por más no sé cuántos años que se incremente esa cuota por lo menos a 20.000. Es lo menos que podemos hacer para compartir esta carga universal de este problema mundial. A mí no me gusta hablar de refugiados como un problema, porque en realidad los refugiados no son un problema, los refugiados son seres humanos, como ustedes, como yo.
Podemos hablar de los problemas que acechan a refugiados. Y tampoco me gusta mucho hablar de refugiados en términos de números, de cifras, porque cada uno, como he dicho, es un ser humano. Pero también, realizo que es importante, las estadísticas son importantes, así que les daré un par de números para que se den un poco cuenta de a lo que nos estamos enfrentando. Según el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 1/3 de los refugiados del mundo residen en la región de Asia-Pacífico. 3/4 de ellos son de Afganistán. Un 20% se encuentran en el África subsahariana y que proceden más que todo de la República Democrática del Congo, del Sudán y de Somalia. Otro 20% se encuentra en el norte de África, en el Oriente Medio. La mayoría son de Irak. Europa acoge el 16%. La mayoría también son de Irak, o de Serbia o de Turquía. Y el continente americano, un 8%. La mayoría de la población refugiada viene de Afganistán. Casi 3 millones de afganos son refugiados. Irak con 1.8 millones y Somalia con casi 700.000 personas. La población interna desplazada, de la que hablaba antes, la más grande es en Sudán, que está disminuyendo porque ahora pues existe un nuevo país, pero hasta el año pasado estos números eran 5 millones de sudaneses que habían sido desplazados. Colombia tiene 4 millones e Irak 2.8 millones. De los 10 países con mayor número de refugiados en el mundo, 8 son países en desarrollo. El que acoge el mayor número de refugiados es Pakistán, con 1.7 millones. Irán, 1.1 millón. Y Siria, que tiene la población de Australia, acoge 1 millón de refugiados. La realidad es que el 80% de refugiados se quedarán en países vecinos. Y esto es algo que yo trataba de poner hincapié en Australia, porque en Australia tenemos un temor terrible de que vamos a ser invadidos por decenas de miles de refugiados. Pero la verdad es que esto nunca va a suceder, porque es un país que está tan alejado. Tal vez ustedes piensan generalmente, yo lo hacía antes, que la mayoría de refugiados están en campamentos de poblaciones desplazadas. Y esa, en efecto, era así hace muchos años. Sin embargo, hoy en día más de la mitad, 58% de refugiados en el mundo están en zonas urbanas, en ciudades. Ya no viven, solo 1/3 vive en los campamentos. La razón por la que van a ciudades es que buscan el apoyo de otras personas de su mismo país. Piensan que será más fácil encontrar trabajo en estas ciudades y tendrán más acceso a servicios, pero desafortunadamente esa no es la realidad. Cuando se habla de soluciones duraderas para refugiados, se habla de 3 soluciones. La primera es la repatriación voluntaria a su país de origen. Una vez que un conflicto ha terminado o la razón de persecución ya no existe, esa es la solución preferida, no solo por las personas que trabajan con refugiados, pero por los refugiados mismos. La segunda es integración en el país de acogida. Por ejemplo, un sudanés que se ha ido a Kenia y ha estado en un campo de refugiados por muchos años, quedarse en ese país es integración local. Muchos países, sin embargo, no lo permiten. Malasia e Indonesia, nuestros vecinos en Australia, no lo permiten. Y la tercera es lo que se llama reasentamiento en un tercer país. Así que esta persona, este refugiado que ha estado en Kenia, terminaría tal vez en Australia. Hoy hay más de 1 millón de personas en campos de refugiados esperando este reasentamiento para ser enviados a un tercer país. El año pasado se han reasentado un poco más de 100.000 refugiados. Los que son buenos a matemáticas, se hacen los números, significa que tomará más de 100 años para poder reasentar a todas estas personas. Está sucediendo un fenómeno, yo no sé si interesante es la palabra, pero está empezando ahora a suceder que personas están muriendo en campos de refugiados de vejez. Hay personas que han estado en campos de refugiados en Burma, por ejemplo, en Myanmar, por más de 30 años. Tal vez llegaron cuando tenían 30 años, 35 años, y ahora están viejos y se están muriendo de vejez. Imagínate pensar, pasar una vida en un campo de refugiados. Tal vez pensamos que la vida en esos campos es ordenada, es una buena vida y tranquila, pero en realidad no lo es.
bueno, tal vez hemos visto esas campañas, casas de campañas azules, todas ordenaditas. Pero la vida en un campo de refugiados es muy dura. No hay nada que hacer. Bueno, hay situaciones no saludables, hay mucha violencia. Yo visité el campo de refugiados en Kakuma, en el norte de Kenia, hace un año y medio. Es una ciudad de 80.000 personas. Llegó a tener 150.000 personas y estuve, bueno, en un par de horas vi 2 incidentes de violencia, de ataque de una persona contra otra. Esa noche, ese mismo día, una persona fue asesinada en ese campo. Recuerdo un amigo mío, James, que es un sudanés, que ahora es australiano, que me ayudaba con las charlas a los chicos, y él le preguntaba a los chicos, ¿qué piensan que era el mayor temor que nosotros teníamos cuando vivíamos en estos campos de refugiados, a la edad de 12 años, 11, 12 años? Los chicos decían no tener suficiente comida, no perderse de los padres. Y James decía, no, el mayor temor que nosotros teníamos era de cuando llegaban los rebeldes a raptar a los niños para llevarlos como niños soldados, o niños de 11, 12 años. De manera tal, él estuvo en un campo en Uganda, tenían un sistema de aviso. Cuando se sabía que llegaban los rebeldes, se avisaban a la población y los niños se escondían. Lo terrible era que se escondían y a veces permanecían escondidos por 3 días, sin saber los padres si estaban escondidos o en realidad se los habían llevado. Era muy, muy duro. Bueno, ¿quién decide cómo para poder sentarse a la mesa? Como decía, tenemos un sistema muy, muy rígido, muy estricto de determinación de estatus para refugiados en Australia. Y solo la mitad reciben este estatus político legal. No todos cumplen los requisitos que se establecen en la Convención del Estatuto del Refugiado de las Naciones Unidas, que fue escrita en 1951 y ratificada en 1967 a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Fue algo muy concreto. Se pensó en ese momento que no se utilizaría por muchos años y que el problema terminaría después de unos cuantos años. Pues hoy en día la crisis es mayor que nunca. La definición es muy específica y dice, para poder ser considerado refugiado, tienes que demostrar que tienes un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o por tener cierta opinión política. Sin embargo, dentro de esta categoría no entra, por ejemplo, personas desplazadas por los conflictos internos, o políticas erróneas, o desastres naturales. Hay proyectos de ley para tratar de ampliar esta definición, porque más y más es difícil diferenciar entre personas que caen dentro de esta definición y otras que, por ejemplo, son forzadas a desplazarse por otras razones. Un ejemplo muy cercano a nosotros es un ejemplo ambiental. Hay 2 islas, y JRS está haciendo investigación en estas islas, Kiribati y Tuvalu, no sé si las han escuchado. Población de 9.000 y 90.000 personas. Les llaman las islas que se están hundiendo. En realidad no se están hundiendo, es el nivel del mar el que está subiendo. Y se estima que en 10 años la mayoría de la población de estos países, de estas islas, van a tener que trasladarse a otros países porque ya no podrán vivir, desplazados forzosamente. Y también, por supuesto, personas, a veces nos referimos a ellos como migrantes económicos. En realidad son migrantes económicos o son gente que son obligadas, por las condiciones de vida en las que se encuentran, a desplazarse forzosamente. Gente que no quisiera abandonar sus países de origen, pero que no pueden apoyar a su familia, no pueden apoyarse a ellos mismos. Nosotros, a veces esto le sorprendía a la gente cuando decía que organizaciones como JRS no opinamos que todas las personas que llegan a pedir solicitud de asilo pueden aceptarse, porque en realidad hay ciertos requerimientos que se tienen que encontrar. Lo que siempre requerimos es que el proceso sea humano, que sea transparente, que sea justo. Y desafortunadamente eso no sucede siempre. En Australia, por ejemplo, bueno, he hablado un poco de los centros de detención, pero incluso los refugiados que llegan, o los solicitantes de asilo que llegan por avión, que como llegan con una visa a veces de estudiante o de turista y después piden asilo, les permiten vivir en la comunidad. Pero el gobierno no les ofrece ningún apoyo económico,
no tienen permiso la mayoría para trabajar, no tienen acceso de salud. Por eso yo no podrían subsistir sin ayuda de organizaciones caritativas como JRS, es la realidad. Australia, como tal vez no lo he mencionado, pero es el único país en el mundo que tiene detención mandatoria. Si tú llegas a Australia por barco, sin una visa, llegues, seas un niño, seas un mayor, vas a ir a un centro de detención. En principio, la ley establece que debería ser nada más por 90 días. Pero yo he conocido a personas que han estado en estos centros por más de un año. No se puede desafiar en la corte. No se puede desafiar en la corte el estar ahí. Y sobre todo es contra los derechos humanos. Y contra tratados que Australia ha firmado, tratados internacionales que hemos firmado. Pero aún así, el gobierno lo mantiene. Lo peor es que estamos hablando de personas que vienen ya con mucho trauma, traumatizados. Y estar en estos centros pues no ayuda nada a su salud mental. Conocí en la misma isla de Navidad a un chico, 22 años, de Sri Lanka, que me enseña el brazo. Y tiene 8 agujeritos en el brazo. Y le digo, ¿qué son los agujeritos? Bueno, al final de cada mes tomo un cigarrillo y me lo pongo en el brazo para recordar cuántos meses llevo acá, en esta cárcel. Y estoy listo a ponerme casi el 9º. Obviamente estamos hablando de una persona que no tiene muy buena salud mental. Así que bueno, el estar en este centro no les ayuda para nada. Se dice que se usan esos centros de detención para disuadir, para que la gente no venga a Australia. Pero en realidad no funciona. Cuando tienes 2 opciones, o muerte o vida en una cárcel, vas a tomar la opción de vida. Y es lo que las personas hacen. En realidad no tienen otra opción. Es una cuestión de vida o muerte. Quisiera compartir un poquito nada más, el lado humano de esto. Y la mejor forma que pensé de hacerlo es a través de unas historias. Son relatos bastante terribles y le he pedido permiso a mis amigos refugiados para compartirlo con ustedes. No sé si han escuchado de alguien que se llama Elie Wiesel. Él sobrevivió al Holocausto y él tiene una frase muy bonita. Él dice, ¿quieres saber acerca del reino de la oscuridad? No hay forma de describir el reino de la oscuridad. Pero déjame que te cuente una historia. ¿Quieres saber acerca de la condición del corazón humano? No hay forma de describir la condición del corazón humano. Pero déjame que te cuente una historia. ¿Quieres una descripción de lo indescriptible? No hay forma de describir lo indescriptible. Pero déjame que te cuente una historia. La historia de un joven del África Occidental que llegó a nuestra oficina y en el espacio de media hora nos dio 3 nombres diferentes cuando le preguntamos cómo se llamaba. Y pensábamos, pues este chico nos quiere engañar. Lo seguimos escuchando y terminamos ayudándolo y se hospedó en una de nuestras casas. Después pues obtuvo a través de JRS ayuda psicológica y nos llegamos a enterar que en realidad él no se podía acordar de su nombre a veces. Había utilizado 3 nombres en el transcurso de meses desde África Occidental hasta la llegada a Australia. Y descubrimos también la razón del trauma. A la edad de 14 años había presenciado el asesinato de su padre enfrente de sí mismo. Cuando él nos contó la historia, a mí no me la contó directamente, pero yo invitaba a chicos de escuelas y invitaba a refugiados a que acompañaran su historia, a que compartieran su historia. Y él ha compartido esta historia y ha dicho, y es algo casi de película. Cuando yo tenía a mi padre en mis brazos, muriendo, me dice mi padre, prométeme que vas a vivir, prométeme que vas a vivir. Steven se llama él. Y Steven nos dice, y esa es la promesa que me ha mantenido vivo. Es la historia de una joven, una mujer, a quien su esposo violaba y golpeaba tantas veces que deseaba querer morir, pero no lo hacía por sus hijos. Y el esposo utilizaba a los hijos, le decía, si tú te escapas, mato a nuestros hijos. Pero ella finalmente se ha escapado con los niños, pero no se los ha podido traer a Australia. Y los ha llevado a otro pueblo donde vive una prima, que queda como 12 horas. Y los ha dejado ahí, pero sin poder decirle a dónde iba.
Ya lleva 2 años en Australia. Habla cada semana con los niños. Y bueno, los niños siempre le preguntan cuándo vas a regresar. Pero antes de irme ella me decía, lo triste es que la chica, mi hija de 14 años, que tiene 14 años ahora, me dice también cada vez que me odia porque la he abandonado. Bueno, cuando yo estaba en la isla de Navidad también he conocido a un chico que vino de Sri Lanka también con su padre. Tomó 28 días la travesía. Eran 39 personas en el barco y varias veces era, un barco. Era una visita que muchas veces casi se hunde. El día anterior al llegar hubo una tormenta muy fuerte que destrozó finalmente este bote y perecieron 12 personas, 13 personas, 26 sobrevivieron. Desafortunadamente el padre de este chico no fue una de ellas. Por más de un mes este chico no dijo una palabra. Teníamos una trabajadora, una hermana de la misericordia trabajando en la isla, que con mucho cariño, con mucha paciencia le ayudó finalmente a poder hablar un poco de experiencia. Este chico, yo no sé por cuánto tiempo, cuando yo me fui todavía estaba utilizando medicamentos para la depresión y me imagino que ya se lo habrá tenido que decir, pero en ese entonces, 5 meses después, a pesar de que podía hablar con su madre por teléfono, no le había dicho todavía a la madre que su padre, que su esposa había muerto. Le decía que se habían separado. Bueno, los riesgos son enormes y los refugiados que llegan a nuestras costas lo saben. Pero como decía antes, pues no tienen otra opción que tomarlo. No es solo para mejorar sus vidas, como a veces dicen las personas, pero es para sobrevivir, ¿no? Es el hecho de no morir. En Australia los llamamos ilegales, a pesar de que en nuestro derecho legal para migrantes esa palabra no existe, porque la realidad es que cualquier persona tiene el derecho de solicitar asilo en cualquier parte del mundo. Después le conviene al gobierno de ese país decidir si cae bajo la definición de refugiado. Pero toda persona tiene el derecho de demandar, no solo de pedir, demandar asilo en cualquier país. Cuando nosotros los llamamos ilegales, trivializamos su sufrimiento y negamos lo que han sufrido. Es interesante porque la mayoría de los refugiados quieren regresar a sus casas. 95% de las personas que yo les he preguntado desearían poder regresar a sus hogares, pero la realidad es que muchos no podrán hacerlos. Han dejado todo atrás y a veces la gente en Australia me decía, pero están en Australia, ¿de qué se quejan? Pues la vida de refugiados es muy dura. Es muy dura porque es una cultura diferente, muchos de ellos no hablan el idioma cuando llegan. Algunos son analfabetas en sus propios idiomas. Imagínate tratar de aprender una lengua cuando ni siquiera escribes o lees en tu propia lengua. Como decía la cultura, el trauma que han sufrido, que el estrés postraumático creo que se llama, que han sufrido. En realidad, muchos van a vivir vidas muy duras, muy difíciles. Lo hacen, sus hijos sí van a salir adelante. No siempre, he conocido algunos que se han suicidado, algunos chicos, pero la mayoría van a salir adelante. Y lo hacen los padres por los hijos. Que yo pienso, es eso de dar tu vida, pero no solo una vez, sino que cada día por tus hijos. Los que llegan primero tienen derecho a evitar que otros se sienten a la mesa. Como sabrán, en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, escuchamos, y al notar Jesús cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitado otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, deja el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Esta máxima de Jesús, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, nos recuerda que las reversiones de fortuna no son poco comunes, y los que tienen una situación privilegiada hoy pueden estar marginalizados mañana. La gente a veces piensa que los refugiados son gente campesinos, pero no es así. Nosotros recibíamos doctores, contadores, periodistas, porque ellos son los que hablan contra regímenes dictatoriales en sus países. Ellos me decían, en mi país yo tenía todo, mírame ahora.
podemos recordar también otro dicho de Jesús, porque aquellos que son los primeros serán los últimos, y aquellos que son últimos serán los primeros. Pues ambos dichos, yo pienso, nos señalan esta nueva realidad que ocurrirá al final de los tiempos, este cambio completo del que se habla en las bienaventuranzas, cuando se establecerá el reino de Dios. Cuando yo mencioné esto, uno de los refugiados que hablaba bastante bien el inglés, es católico, me ha dicho, mira, qué interesante lo que has dicho, pero ¿sabes? Cuando el banquete eterno suceda, a la gente no se le va a pedir que cambie de lugar temporalmente, sino que va a ser para siempre. Y me ha dicho, las decisiones y acciones a lo largo de tu vida ayudarán a determinar a qué mesa te sientas. Yo no sé si estoy de acuerdo con la teología, pero me pareció un comentario muy interesante. En la parte final de este capítulo Jesús regresa al tema del banquete, pero esta vez se refiere al que invita, no a los invitados, y aconseja algo que no suena muy práctico. Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos y a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Tal vez para nosotros esto no tiene mucho sentido, pero es la verdadera señal y símbolo de la hospitalidad, de darle la bienvenida a aquellos que aparentemente no tienen nada que ofrecernos, aunque en realidad sí lo tienen. En JRS le dábamos muy a menudo la bienvenida a gente que otros pensaban que no tenía mucho que ofrecer. Yo pensaba a veces que tal vez este punto de vista es por ignorancia o miedo del otro, del que es diferente a nosotros, del que hace las cosas diferentes, del que reza de una forma diferente. Pero desafortunadamente este miedo de ignorancia a veces hace que cerremos los ojos y las mentes y nuestros corazones a algunas de las personas más vulnerables de este mundo. Y a los dones que ellos nos ofrecen, algunas veces simplemente por estar con nosotros. Pienso en Teresa, una señora del África del Este que llegó a Australia hace 3 años. Un ser humano extraordinario. Sufrió muchísimo, una gran persecución. Fue separada de sus hijos por más de 3 años, sin saber si ellos habían sobrevivido, eran adolescentes en esa época, o no. Hasta que finalmente, si tuviera más tiempo contaría la historia, pero gracias a la ayuda de JRS pude encontrarlos. Estaban en Francia. Yo estaba en la oficina de JRS, yo no estaba seguro si eran sus hijos o no, y no quería darle falsas esperanzas. Bueno, después le pregunté los nombres a ella y la organización con la que hablaba en Francia me ha dicho los nombres, las edades, y hemos dicho, tienen que ser ellos. Entonces la he llamado por teléfono y le digo por el teléfono, Teresa, no es su nombre real, pero me dice, le digo, creo que hemos encontrado a tus hijos. Y lo primero que me ha dicho es, por favor, padre, no me diga eso. No me diga eso porque si no es verdad, no podría soportarlo. Pero yo le digo, mire, yo creo que sí. Pues ha llegado, le digo, vente a la oficina a las 5, tus hijos están en una isla cerca de Madagascar hoy, pero se van a ir a Francia esta noche, así que tienes que hablar con ellos esta noche. Pues llamamos y no estaban. Entonces, y me dice la chica al otro lado del teléfono, llame en 10 minutos. Pero en ese momento entran los chicos, uno de ellos. La pone al teléfono y ella en inglés, porque ya lleva un tiempo en Australia, empieza a decir, oh my God, mi Dios, mi Dios. Y después va su lengua. Bueno, yo no me aguanté las lágrimas y bueno, quería darle también la privacidad, pero ¿cómo explicar los sentimientos de alguien que acaba de descubrir que sus hijos todavía viven? Y bueno, estos chicos descubrir que su madre todavía vive. La tristeza es que ella está en Australia y ellos estaban en Francia y se ven nada más una vez al año. Pero bueno, Teresa es una católica muy devota, que nunca ha vacilado en su fe, y ella me decía, Dios siempre me envía ángeles. Ustedes en JRS son los ángeles que yo tengo en Australia. Ella dice, Dios me ama y nunca me abandona. Y comparte de una forma muy, muy libre y muy generosa este amor de Dios en su vida. Es una mujer llena de gracia, radiante, serena, llena de compasión, que toca las vidas de cuántas personas la conocen. Su historia es muy poderosa e inspiradora, pero yo creo que lo que lo hace más aún esto
es cómo la comparte, sin ningún rencor alguno de las personas que le causaron tanto dolor. Bueno, yo cuando estoy con ella me estremezco. Es una de las personas que yo siento que estoy en la presencia del Espíritu de Dios. Y no tiene que decir nada. Y no me sucede solo a mí, no me sucede solo a mí. Entonces, bueno, los que llegan de último, ¿tienen algo que ofrecer a la mesa? Por supuesto que sí. Ya casi termino. ¿Cuánta comida hay? Pues no hay figuras exactas, pero UNICEF estima que 16.000 niños mueren cada día de hambre en el mundo. 11 niños cada minuto de cada día, uno cada 5 o 6 segundos. Son estadísticas aterradoras y sin embargo lo sabemos bien que hay suficiente comida en el mundo para alimentar a las 7 billones de personas. No es un problema de producción de alimentos, sino que cómo son distribuidos y por supuesto el ambiente social y político de países donde la mayoría de la población del mundo habita. Las guerras y las convulsiones políticas son una de las razones principales por las que la gente no tiene acceso a la comida, pero no son las únicas. Las Naciones Unidas estima que 82% de la familia humana vive en países de desarrollo, sobreviviendo con menos de 8 euros al día, en muchos lugares con menos de 1 euro al día, mientras que los 20 países más ricos del mundo poseen 3/4 de la riqueza del mundo. Nuestra doctrina católica social, uno de los elementos esenciales es la solidaridad. Y en lo relacionado a los refugiados concluye que aquellas comunidades, naciones e instituciones internacionales con la mayor capacidad de asistir a personas desplazadas tienen también la mayor responsabilidad de hacerlo. Es nuestra responsabilidad, es nuestra fe, es lo que decimos que creemos. No sé en España, pero yo pienso que tal vez una de las razones de que en Australia tenemos tantas personas que tienen tantos puntos de vista negativos para refugiados es porque temen que las tradiciones culturales de estas personas, su religión, tal vez sus valores, puedan ser antagonistas a los nuestros. Y no voy a dudar que sí habrá conflictos, a veces sí hay conflictos, pero yo pienso que necesitamos tener el valor de correr el riesgo, de establecer conversaciones y diálogos para conversar en vez de vivir de nuestros propios presupuestos. Puede ser que aprendamos mucho. Y finalmente, ¿cómo nos gustaría ser recibidos si nosotros llegáramos un poco tarde a esa mesa? La solidaridad nos permite imaginarnos en el lugar de otros. En relación a refugiados, imaginarnos en los pies de aquellos que han sufrido persecución y violencia que amenaza sus vidas, que lo han dejado todo. Es muy duro, es muy duro. Yo he convivido con refugiados por años y es muy duro ponerse en su lugar. En realidad no lo entendemos, pero tenemos la responsabilidad de tratar de hacerlo. Somos llamados a trabajar por el tipo de respuestas que esperaríamos encontrar si estuviésemos en sus lugares. Se refiere tanto a ofrecer hospitalidad, compasión y atención a los desplazados, como también trabajar por la transformación de las causas del desplazamiento. Responder a las necesidades de gente desplazadas no es algo que podemos esperar que otros hagan por sí solos. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos y hermanas en necesidad. Muchas gracias. ¿Alguien alguna pregunta? Pues os paso o alguna... Sí, y es que lo que no acabo de entender es por qué son refugiados y no son simples inmigrantes. Porque aquí en España pasan con pateras y como si fueran inmigrantes normales. Yo no sé si eso de la persecución, ¿por qué son distintos? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia principal es, y la definición lo dice, es que son perseguidos por razones específicas. Por ejemplo, en Burma, la mayoría de los refugiados que están en estos campos de refugiados pertenecen a un grupo minoritario en Burma, que son ¿cómo es la palabra?
se me olvidó la palabra, que son perseguidos incluso por los militares. Un ejemplo fácil de entender, espero, son los caldeos, los cristianos de Irak. Por ser cristianos son perseguidos, por tener esa religión. Entonces, si tienes por eso mismo, razón de raza, una raza particular, de nacionalidad o de religión, o de pertenecer a un grupo en particular, o por opinión política. Entonces es esto de que, bueno, si permaneces en tu lugar, en tu país, vas a ser perseguido, vas a ser torturado, vas a ser asesinado. Bueno, como decía antes, es un poco difícil decir, bueno, migrantes económicos. Pues la diferencia, uno podría decir que es porque ellos en realidad no los van a asesinar. O sea, la vida va a ser muy difícil si se mantienen en sus países y van a otro país a buscar una vida mejor. Pero la definición ayuda, pero tampoco ayuda, porque yo pienso que el término de desplazamiento forzado ayuda más, porque pues incluye a algunas personas que no caen, como decía antes, dentro de la definición. Si no tienes acceso a recursos, incluso para alimentarte, para alimentar a tu familia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que mueran? Pues algunas personas emigran por esas razones. Pero si quieres ser literal, es lo que decía antes, es la persecución por las causas específicas de esta definición de la Convención. Sí, pero puede haber a lo mejor refugiados que no quieran ser refugiados y son simples emigrantes también, ¿no? Que no quieran sentirse como refugiados. Dicen, yo no soy refugiado, soy un emigrante y me voy a otro país. Claro, pero entonces las leyes son diferentes. O sea, son leyes que permiten... En Australia recibimos 120.000 migrantes cada año, que son personas que tienen skills, que tienen capacidades. Pero son personas que eligen venir a nuestro país a trabajar. Yo siempre digo, la diferencia es que los refugiados básicamente no tienen otra opción. Si permaneces en tu país, lo más probable, te van a perseguir por una razón u otra, pero puedes terminar torturado, puedes terminar asesinado. Entonces la diferencia es esa falta de opción. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario? Pues, si no, damos las gracias. Bueno, disculpa. Algo que no había mencionado porque generalmente me lo preguntan, pero la gente generalmente me preguntan, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues me gustaría decir un par de cosas. Yo pienso que algo muy importante es el cambio de actitud hacia... podríamos decir migrantes, pero en particular personas refugiados. Lo que decía antes de que no podemos hablar de los refugiados como problema, pero hablar de los problemas que acechan a refugiados. Es muy interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses llegaron a Australia y bombardearon Darwin, que es en el norte de Australia. Pero fue el único momento en que estuvimos en peligro. Pero yo siempre le preguntaba a las personas en las charlas, ¿qué hubiera sucedido si los japoneses hubieran bajado a Sydney, a Melbourne? Nosotros, australianos, o ustedes, o los abuelos, hubieran sido refugiados que hubieran tenido que abandonar el país. A veces uno dice, es cuestión de suerte, podrías decir, pero es difícil pensar que ahora en este mundo alguien en España pueda terminar como refugiado, pero uno nunca sabe. A veces la gente dice, pero yo soy una persona, ¿qué puedo hacer? Conocí a una chica en Australia de 17 años, Isadora, Isa le llamamos. Fue interesante, Isa no sabía que JRS existía en Australia, pero ella estaba en su último año de colegio, de bachillerato, y tenía que hacer un proyecto.
y escoger un tema, escribir un ensayo de 10.000 palabras, pero escoger también un proyecto práctico. Y ella decidió escribir sobre niños soldados. Bueno, aprendió muchísimo sobre niños soldados y bueno, una chica de 17 años, apasionada, dice: mi misión ahora es terminar con esta aberración en el mundo. ¿Y qué hizo? Empezó a escribir a los mejores artistas de Australia para invitarles a dar un concierto para recoger dinero para apoyar un proyecto de JRS, creo que debe ser Entre Culturas, porque yo no lo conocía, en la República del Congo, financiado por España, para ayudar a niños soldados a que se restablecieran a la sociedad. Alguien se dio cuenta de que ella escribía JRS proyecto y me han enviado un email diciéndome: pero ¿quién es esta chica y qué está haciendo? Pues yo le he llamado, ella sorprendida me ha pedido disculpas. El resultado ha sido, me ha dicho: pues de todas las personas que les he escrito, todas, dice, me he aprendido a recibir rechazos. Como no recibió ninguna respuesta de lo más alto, se empezó a escribir a la siguiente nivel. Finalmente consiguió, creo que fueron 9 bandas, o tal vez fueron 10, pero estableció un concierto y recogió $7.000. Esta es una chica de 17 años, que ahora, bueno, tal vez saben de este proyecto de las Manos Rojas, para tratar de parar esto de los niños soldados. Bueno, es una chica que dijo: ¿qué puedo hacer yo? Pues algo puedo hacer. Yo pienso también que es importante formarse y conocer más sobre esta realidad que, queramos o no, nos va a afectar. Ya está afectando, estoy seguro, a España, y no va a disminuir, va a crecer. Y es importante formarse y saber las repercusiones y qué es qué. Yo diría que lo último, yo a veces me río porque yo pienso: mira, un chico que nació en Nicaragua, termina en Australia como jesuita y ahora está dando una charla en España. Mira, ¿quién diría? Yo le doy gracias a Dios por tantas cosas y yo pienso que eso es muy importante. Que yo sé que en España hay muchos problemas actualmente, pero cuando yo pienso en la vida de estos refugiados que he tenido el privilegio de conocer, lo que ellos han sufrido, la esperanza que todavía guardan en sus corazones, es lo que me han dicho muchos de ellos. A veces me han dicho: yo lo he perdido todo, pero nadie me va a quitar la esperanza, porque yo sé que las cosas pueden mejorar. Pues recordar que siempre tenemos mucho de qué estar agradecidos a Dios y hacerlo. Gracias, Mike.